¿Cómo están, hermanos, hermanas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo estás hoy? Quiero invitarte a, a meditar un poco, a pensar un poco en esas sensaciones que tenemos muchas veces en la vida. A veces nos sentimos dormidos estando despiertos. ¿No te ha pasado estar despierto, haberte levantado y al mismo tiempo sentir que caminás por la vida dormido? ¿No te ha pasado muchas veces pensar que bueno, que estás allí en un estado casi de letargo, aletargado? ¿No te ha pasado pensar que a lo mejor ese aletargamiento no es otra cosa que una forma de escaparte a la vida? Por eso quiero invitarte hoy a mirar de la mano del Señor cómo a veces en la vida uno está dormido. ¿Y qué es lo que nos hace dormir? Calderón de la Barca decía, la vida es sueño y los sueños sueños son. Es verdad. Pero una cosa es tener un sueño y otra es tener sueño. Son dos cosas muy distintas. Así como Martin Luther King dijo, I have a dream, o sea, tengo un sueño. No lo dijo porque estaba dormido, sino porque tengo un sueño de ver a los hombres libres, de ver a los hombres hermanos, en un famoso discurso allá en la marcha a Washington, donde fue multitudinaria, y él pronunció su famoso discurso, tengo un sueño. No dijo, tengo un sueño, no, es tengo un sueño. Y a lo mejor vos que tenés sueños, y gloria a Dios que los tenés, hoy estás dormido, o el mismo sueño de Dios en tu vida está dormido. ¿A qué se deberá? ¿Por qué? ¿Por qué estás dormido? Quiero compartir con vos la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 39. Salió y se dirigió según su costumbre al monte de los olivos. Le siguieron los discípulos. Al llegar al lugar les dijo, oren para no caer en la tentación. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y oraba. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le daba fuerzas y en medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Y les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación. Palabra del Señor. A lo largo del Evangelio de Lucas siempre va como subrayando esa actitud de Jesús de estar en oración, de retirarse a orar. Y aquí, en este pequeño trocito del Evangelio de Lucas, que es la parte de la pasión, nos presenta de nuevo a Jesús en un acto de oración. Pero sobre todo nos presenta en un acto de humildad. Se arrodilló, dice en el versículo 41. Pero al mismo tiempo es una oración confiada. Jesús no puede no sentir angustia, en cuanto hombre sabía, siente tristeza, siente dolor. Y sin embargo, nada de eso debilita su fe. Se mantiene despierto. Y la confianza absoluta en su Padre lo mantiene despierto aún en medio de la zozobra, de la angustia, de la tristeza. Lo mantiene despierto. En este momento decisivo, Jesús mantiene muy firme su decisión. Lo que tiene que cumplirse es la voluntad del Padre. No sirve de nada sumirse en el sueño. Si te interesa este video, te invito a suscribirte y a darle like. Hermano, hermana, Jesús ora
ante la angustia, ante la tristeza, ante el momento de crisis. Ora. Su humanidad se revela. No quiere sufrir. Y sin embargo, ora confiadamente y está despierto en medio de las circunstancias. Los discípulos, no. Los discípulos se duermen. Abatidos por la tristeza, se duermen. Muchas veces no nos damos cuenta y andamos por la vida dormidas y dormidos. Nos adormecemos, nos dormimos, nos descuidamos. Y hay como varias cosas de las cuales tenemos que levantarnos, de las cuales te invito a despertarte, hermano. Podemos identificar algunas cosas, 5 cosas que nos adormecen. Y la invitación es hoy a que te despiertes. En Centroamérica hay un hermoso refrán que me gusta mucho. Dice, camarón que se duerme se los lleva la corriente. Por eso, no te dejes arrastrar por la corriente, hermana, hermano. Despertate de ese adormecimiento. Despertate de ese letargo en el que te encontrás. ¿Qué adormece? Lo primero que nos adormece, nos empieza a letargar, a dormir, es la tristeza. Tanto hermano y tanta hermana vive mirando las páginas amarillas, pero no por las amarillas porque son los anuncios, sino las páginas amarillas del pasado, las hojas amarillentas del pasado. Una traición, un dolor, una decepción, la pérdida de un ser querido, un fracaso, nos saca la alegría, la sonrisa. No tenemos alegría, no tenemos gozo en el corazón. La tristeza es uno de nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque la tristeza siempre miente. La tristeza me consume, te está consumiendo por dentro, hermana. Hermano, te está consumiendo por dentro. La tristeza nos engaña. Porque no sabemos lo que valemos. Por ahí no valemos nada. Y sentimos que no valemos. O creemos que las otras personas valen y yo no. En la medida de lo posible, quiero invitarte a evitar esa tristeza. Yo sé que a veces es difícil y que me vas a decir, ay, no puedo, se me sale, es más fuerte que yo. A veces quisiera tener, no sé, un amplificador, un megáfono, para poder gritarte al oído, hermana, hermano, que saques esa melancolía, ese espíritu de tristeza, ese espíritu de melancolía de tu corazón. La tristeza te ciega. Cuando uno se empieza a deprimir, te ciega, la tristeza te va haciendo ciego. Mientras la tristeza esté en tu vida, le des autoridad, le des el control de tu vida a la tristeza, no te vas a dar cuenta, no vas a ser capaz de ver que hay motivos para la alegría, aunque parezca imposible, difícil y oscuro. La tristeza nunca trae nada bueno. El que comienza con la tristeza puede convertirse en alcohólico, en adicto. La mayoría de mucha gente que terminó mal sus vidas comenzó dejando que la tristeza le dominara, le manejara el corazón. Por eso que Jesús en el huerto de los olivos les dijo, oren para que no caigan en la tentación. Y después les dice, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Levántate y orá para no caer en la tentación de la tristeza. Jesús los encontró dormidos por la tristeza. La tristeza funciona como un sedante, adormece, no te deja ver claro lo que está pasando y lógicamente te va a impedir, hermana, te va a impedir, hermano, actuar de la manera correcta. Por eso Jesús le dice que si van a seguir así entristecidos, adormecidos, pueden caer en la tentación.
La tristeza nos roba la capacidad, te está robando, hermano, hermana, la capacidad de lograr lo que mereces, lo que podés aspirar. La tristeza nos puede destruir el recurso más valioso, el regalo más importante que tenés de parte de Dios, que es la esperanza. La tristeza, según el mismo Jesús, nos puede apartar de los demás, incluso hasta del mismo Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en tristeza, cuando vos, hermana, vos, hermano, vivís en tristeza, podés desarrollar una imagen equivocada. Podés tener una imagen de un Dios bueno, misericordioso, lleno de amor por nosotros, y terminás creyendo que Dios no es nada de eso, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque termina destruyendo mi capacidad de dar y de recibir amor. No le des permiso a la tristeza para que se instale en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus afectos y en tu vida. Ponele límite a la tristeza. Ponele límite al sufrimiento. Como decía un predicador con el cual me tocó varios eventos en Estados Unidos, Saulo Hidalgo, decía: no firmes contrato con la tristeza. El Eclesiastés dice: apartá de tu corazón la tristeza y alejá tu cuerpo del sufrimiento. Desechá esa tristeza. Dejala solamente un tiempo corto. Después, toma una ducha, perfumate y a seguir caminando detrás de la vida. Es un trabajo de ir diariamente contra la depresión. La depresión es uno de los males más presentes y que más afectan y que no conocen ni edades, ni clases sociales, ni fronteras, ni géneros, ni idiomas, ni nada. En otras áreas, no solo en la soledad, en los sentimientos de éxito o de fracaso, la tristeza se transforma en depresión. Y cuando la tristeza se transforma en depresión, ya te lo voy diciendo, comienzan los problemas físicos. Problemas de piel, problemas de psoriasis, problemas de un montón de cosas que tienen que ver con eso, con ese verse mal, úlceras. Y por supuesto los problemas, ni hablar de los problemas en el sistema nervioso. Personas que viven con dolor de cabeza constante, que viven comiendo, ¿cómo decirles? Cremas y pastas de remedios de calmantes para el dolor de cabeza. Sin hablar de los desórdenes estomacales e intestinales. La depresión, muchísimas veces, sin que nos demos cuenta, nos lleva a ese deseo de humillarnos a nosotros mismos, de castigarnos, de disminuirnos a uno mismo. Es como si estuviéramos agrediéndonos, no es como si estuviéramos, nos estamos agrediendo a nosotros mismos. ¿Qué causas producen la depresión? ¿Qué te puede producir depresión? Primero, la desilusión. Es obvio que nadie se deprime cuando le va bien, o cuando la persona que yo quiero, lo que sea, actúa como yo esperaba, deseaba. Mientras yo más haya querido a una persona que nos desilusionó, más grande va a ser la desilusión. Mientras más has apostado por esa persona, más te has esforzado por esa persona, más grande va a ser la desilusión. No podemos podés desconocer que tenemos una necesidad muy grande de amor. Por eso nos duele tanto cuando nos desilusionamos. Y hay veces que hasta se nos hace difícil superar
el trauma o el choque emocional en esos momentos. Pregúntate, ¿me he desilusionado en los últimos tiempos? Segundo, suele provocar depresión el tener una baja autoestima. No nos damos cuenta de nuestro propio valor. No estamos conformes con quienes somos. No solo en lo físico, sino en lo intelectual, en lo emocional, en lo que sea. Y cuando eso pasa, terminamos censurándonos a nosotros mismos y terminamos siendo nuestros propios enemigos. La competencia y ese deseo de perfeccionismo inalcanzable, porque a veces el único perfecto es Dios y la perfección de Dios no consiste esencialmente en que es puro amor. Ese perfeccionismo se convierte en un enemigo de nuestra vida. En la medida en que aprendemos a vivir agradecidos con eso que soy, con eso que sos, comenzás a romper con la autoestima baja. Hay un refrán que dice: la felicidad no consiste en tener lo que se quiere, sino en querer lo que se tiene. Comenzá a sanar la autoestima. Aceptate como es. Yo siempre te digo esto: amigate, hermano, amigate, hermana, con vos mismo. Tercera cosa que puede producir depresión es compararse con otros. Generalmente somos muy injustos con nosotros mismos, porque siempre terminamos comparando nuestra área débil con las áreas fuertes de otro. Es como decirte, es como si yo mirara mi debilidad y la comparo con la fortaleza de mi hermana o de mi hermano. Es claro que en la vida siempre hay personas que son mejores que nosotros y hay hermanos que son peores que nosotros. Lo que es bueno es aprender a imitar lo bueno que tiene el otro, no imitar a la persona, no copiar su manera de vestir, de hablar o de portarnos. Sí imitar los valores que ese hermano, que esa hermana tiene, que lo llevaron a hacer lo que a nosotros nos gustaría hacer, pero no vivir de la envidia, tema que es fuerte y del cual prometo hablarles, y les hablé en algunos vivos y voy a volver a hablarles. Produce también depresión. Otra cosa que produce depresión es la enfermedad. Muchas veces las enfermedades que son largas, prolongadas, crónicas, nos terminan haciendo vulnerables, débiles a la depresión. También es cierto que hay cierto tipo de remedio, de medicina, que también puede provocar efectos secundarios como estados de ánimo deprimidos, una tristeza anímica. Es necesario orar cuando vemos alguno de estos efectos en nosotros. No nos damos cuenta que la tristeza empeora la condición de aquel hermano o de aquella hermana que está enferma. ¿Por qué? Porque uno se vuelve más sensible. Todo lo que pasa nos irrita, nos perturba, nos molesta. Estamos en un estado permanente de crispación. Y finalmente, provoca tristeza y depresión el rechazo. Cuando no soy amada, amado, valorado, reconocido. Cuando no soy elegido. A veces yo puedo elegir y no me eligen, y eso es una realidad de mi vida. Y eso me hace sentir como rechazado, apartado. Yo creo que en esto hay que ser muy atento y tener cuidado cómo evalúo, cómo valoro las relaciones con las personas que yo quiero tener a mi lado en la vida.
cuando se pierde el amor de una persona amada, cuando se pierde un trabajo, cuando se pierde un puesto, cuando no logro salir adelante, cuando le dan la preferencia a otra persona en lugar de a mí, etc. Es momento de que hagamos presente, tengamos en cuenta que Dios tiene siempre un plan perfecto de amor para cada uno y para cada uno de nosotros, y que, como dice Romanos 8, Dios prepara todo para el bien de los que ama. Tener buenas amistades, tener donde refugiar, ayuda a vencer los sentimientos de rechazo. La tristeza que se descuida, la melancolía que se descuida y se prolonga, se convierte en depresión. Y la depresión, cuando no la tomo en cuenta, cuando la voy posponiendo, cuando voy dejando pasar, termino pasando de estar deprimido a ser depresivo. En latín, deprimir, deprimere, significa hundir, rebajar, abatir, disminuir, decaer. Pero deprimere, también en latín, quiere decir cavar profundamente, llevar a la profundidad. Por un lado, es cierto, podemos estar con el ánimo decaído, pero también podemos estar en la oportunidad de profundizar en nuestra propia vida. Por eso te invito a hacer un alto en este momento de la vida, en esta situación de tu vida, y preguntarte, ¿hasta cuándo me dominará la tristeza? ¿Hasta cuándo me va a dominar la tristeza? Hay una traducción del Salmo 13, versículo 3, que está tomada de la Biblia de Jerusalén, que dice: ¿hasta cuándo me someterá el enemigo? La Biblia latinoamericana, en el mismo Salmo, dice: ¿hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? No dejes que el enemigo te someta por más tiempo. Levántate, ponete frente a tu vida, frente a la tristeza, y decite a vos mismo y decile a la vida, toma autoridad y declaralo en el nombre del Señor y decía: hasta acá llego. Y volvé a sonreír a la vida y a seguir caminando, a levantarte de la postración, hermano y hermana, y seguí luchando por tu felicidad. Quiero terminar esta reflexión con una oración de nuestro hermano Saulo Hidalgo, predicador laico, ingeniero, que en su libro Hacia dónde voy en la vida tiene esta oración. Es a los hermanos de República Dominicana, es dominicano también él, un hombre de una profunda predicación. Quiero terminar con su oración, con el permiso de Saulo. Voy a orar y hacerles esta oración con ustedes. Señor, mi alma está batida dentro de mí. Quiero acordarme de ti, que eres mi salvación y mi alegría. Permite que la alegría
de un futuro diferente ahogue mi dolor y mi tristeza. Yo puedo triunfar a tu lado. No dejes que el enemigo me siga engañando, haciéndome sentir que nunca voy a superar esta tristeza y que no merezco ser alegre otra vez. Señor, ayúdame a no tener miedo porque tú estás conmigo. Necesito no desmayar, no dejarme hundir, porque tú siempre estarás conmigo y me sustentarás con tu diestra de justicia. Yo sé, Señor, que tú me darás tesoros escondidos y motivos de sobra para ser feliz. Secretos guardados y reservados para aquellos que te aman y confían plenamente en ti, Señor. Ahora, en este momento difícil para mí, tú quieres que yo descubra los tesoros de tener una relación íntima contigo. Yo sé que en toda mi angustia, tú fuiste angustiado y no tengo por qué sufrir lo que ya sufriste por mí. Socórreme en este tiempo de dolor y de tristeza y permíteme gozar de tu alegría y de tu paz. Pongo mi corazón lastimado en las manos dulces de mi Señor Jesús, que con sus llagas me curó ya hace mucho tiempo. Gracias, Señor, por amarme y sacudir el polvo de la tristeza en mí y sacudir el polvo del dolor. Me pongo en tus manos y coloco una gran sonrisa en tu rostro por la esperanza que me das. Todo lo puedo contigo, Señor. Amén. Gracias, hermano Saulo Hidalgo, por esta hermosa oración. Dios los bendiga.